El enigma detrás de la historia de los descendientes de Abel podemos dar inicio en la genealogía velada, donde, en un mundo antiguo, donde la voz de Dios aún resonaba en los corazones de los hombres y el aliento divino no había sido del todo apagado por el pecado, allí surgía una genealogía secreta, tejida entre nombres, edades y destinos. Los pergaminos de Moisés guardaron esta lista de generaciones como un misterio oculto, pero ¿qué secreto descerraban esos nombres? ¿O qué propósito eterno justifica que cada uno quedara grabado en las sagradas escrituras? Quizá la respuesta dormía en la mente de Dios, o tal vez aún habla al corazón del hombre, que se atreve a buscarla. En el primer capítulo llamado El legado de Adán, basado en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 1 al 5, se puede decir que Adán el primero, formado con polvo y gloria, ya anciano, sus pasos resonaban lentos sobre los campos del este, lejos del Edén. Su mirada, apagada por la culpa, buscaba en los rostros de sus hijos la imagen de lo perdido. Los nietos corrían entre las hierbas altas, sin saber que su abuelo había tocado con sus propias manos el árbol prohibido y había visto con sus ojos la luz de Dios. Su corazón ardía con una pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Seguirán mis descendientes buscando a Dios o se perderán como yo me perdí? Porque el error de un padre no muere con él, cruza generaciones, marca linajes. La Escritura lo confirma en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, diciendo: Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado trajo la muerte, y la muerte se extendió a todos. Pero también había una promesa, un eco de redención que nacería de su descendencia. Ahora vemos el segundo capítulo llamado Set, el Hijo Prometido, basado en el libro de Génesis capítulo 5, versículos 6 hasta el 8. Se puede decir que Set, el hijo de la promesa, el que nació después de la tragedia de Caín y Abel. Su rostro reflejaba pureza, su mirada esperanza. De hermoso semblante, Set supo desde joven que su vida tenía un peso divino, ya que sobre sus hombros descansaba la promesa de un futuro redentor. Pero la pregunta ardía en su alma, y es: ¿seré yo el padre de una generación justa, o caerán mis hijos también en el olvido de Dios? Por lo que el cielo respondía en susurros en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 20, cuando dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios no abandonaba su plan. Aunque la humanidad se hundiera, la gracia siempre haría brotar una raíz santa. Luego en el tercer capítulo, los hombres comienzan a invocar a Dios, según el libro de Génesis capítulo 4 versículo 26. Entonces nació Enos, y con él un soplo de vida espiritual descendió del cielo. Por primera vez desde el Edén, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Pero, ¿por qué ahora? ¿Y qué los movía a levantar sus ojos al cielo cuando la tierra se hundía en la rutina de la carne? La respuesta estaba escrita desde el principio en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, cuando dice: Dios ha puesto eternidad en el corazón humano. El eco de Dios no podía ser apagado tan fácilmente. En medio de la oscuridad surgía un susurro: vuelvan a mí. Seguidamente en el cuarto capítulo llamado Los guardianes del tiempo, Matusalén y Enoc, basado en Génesis capítulo 5, versículo 21 hasta el 27, cuando Enoc, el hombre que caminó con Dios. Su andar era diferente al de los demás. Sus ojos contemplaban realidades que nadie más veía. Su voz era suave, pero firme, y sus palabras hacían temblar a los ancianos. Un día desapareció. No murió. No sufrió el fin de los mortales. Dios mismo lo tomó. Las voces en la tierra murmuraban con asombro. Se preguntaban qué secretos del cielo conoció Enoc que le valieron ser llevado vivo. ¿Y qué sucede cuando un hombre camina tan cerca de Dios que la tierra ya no lo merece? La respuesta brillaba en la fe, como lo manifiesta en el libro de Hebreos 11, versículo 5, cuando dice: por la fe, Enoc fue llevado para no ver muerte, donde su hijo Matusalén vivió más que ningún otro hombre,
guardando la memoria de su Padre Santo. Después el siguiente capítulo llamado El eco de la maldad creciente, basado en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Se puede decir que, pero mientras algunos buscaban al Creador, otros caían en el abismo, los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres, y los Nefilim nacieron. Gigantes, de fuerza descomunal y aspecto divino, pero de corazón soberbio y oscuro. La tierra se llenó de violencia. Y el cielo preguntó, ¿cómo la belleza se volvió maldad? ¿Cuándo se borró la línea entre lo sagrado y lo profano? ¿Y puede la apariencia de grandeza ocultar un corazón corrompido? La voz de Dios respondió en el libro de Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7, cuando dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Lo que parecía glorioso, en realidad era ruina disfrazada. Luego el sexto capítulo llamado El dolor de Dios. Según el libro de Génesis capítulo 6 versículos 5 al 7, se puede decir que el cielo se oscureció. Dios miraba la tierra y le dolió en su corazón. Los ángeles guardaron silencio. La corrupción había llegado a su límite. La justicia debía descender. Pero en medio de las sombras brillaba solamente un hombre. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no destruyó todo de inmediato? ¿Qué vio en Noé que detuvo su mano? ¿Y puede un solo hombre detener la ira de Dios? La respuesta fue sencilla, profunda y eterna. La encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 8, cuando dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Por él la humanidad tendría una nueva oportunidad. En el último capítulo llamado El llamado de Noé, según Génesis capítulo 6, versículo 9 al 22, se puede decir que Noé, el justo, el que escuchó la voz de Dios en sueños cuando nadie más creía, mientras el mundo se burlaba, él obedecía. Mientras otros construían ciudades, él construía un arca. Mientras otros forjaban armas, él forjaba esperanza. El viento soplaba sobre los campos vacíos mientras su martillo sonaba en la madera sagrada. Pero el misterio ardía en preguntas intrigantes, cargadas de misterios. ¿Qué movía a Noé a obedecer lo que nunca había visto? ¿Qué sabiduría secreta guardaba su corazón? ¿Y qué significa obedecer cuando nadie más lo comprende? La Escritura respondía en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 7, cuando dice, por la fe, Noé construyó el arca y llegó a ser heredero de la justicia. Su linaje no se extinguió, su obediencia salvó generaciones. Para finalizar, el misterio de la descendencia, y así termina esta historia o tal vez apenas comienza, porque de la simiente de Adán vendría Abraham, de Abraham David, y de David el Mesías, el Salvador. Y tú, amigo oyente, también eres parte de esta descendencia. La pregunta final resuena como un trueno en la eternidad, y es, ¿qué estás construyendo tú para tu descendencia? ¿Un legado de fe o un legado de olvido? Tú decides. La paz sea contigo. No olvides de suscribirte para más videos.